Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo, sobre todo a los fans de las telenovelas turcas y a todos aquellos que han seguido de cerca las vidas de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, un posible reencuentro, una reconciliación. Sí, señores y señoras, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. El título del vídeo lo dice todo: Demet Özdemir perdona a Can Yaman, la verdad sobre su reconciliación. Vamos a desgranar los rumores, las pistas y lo que realmente sabemos hasta ahora sobre esta tan comentada situación. Y antes de sumergirnos en este cotilleo de alto voltaje, les recuerdo lo de siempre: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? La pareja que conquistó corazones con su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, ha estado en el ojo del huracán mediático durante años. Después de su romance que pareció tan real como sus actuaciones, la relación terminó, y durante mucho tiempo, el silencio fue la norma. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, los rumores de un posible acercamiento, de un perdón, de una reconciliación, nunca han dejado de surgir. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta creer en segundas oportunidades, especialmente cuando se trata de parejas que nos gustaban tanto. Hemos visto en redes sociales, en portadas de revistas y en muchísimos foros de fans, teorías sobre un posible perdón. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Se han vuelto a hablar? ¿Han tenido algún encuentro privado? ¿Está Demet dispuesta a dejar atrás el pasado y darle otra oportunidad a Can? Son preguntas que muchos se hacen y que nosotros vamos a intentar responder basándonos en la información que ha salido a la luz y en las interpretaciones que se han dado. Uno de los puntos clave que ha alimentado estos rumores es el reciente viaje de Can Yaman a Turquía. Después de un tiempo considerable enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde ha ganado una popularidad tremenda, Can regresó a su país natal. Y como era de esperar, este regreso activó todas las alarmas. ¿Sería este un indicio de que está buscando reconectar con personas importantes de su pasado? Y cuando pensamos en personas importantes de su pasado en el ámbito sentimental, la primera que nos viene a la mente es, por supuesto, Demet Özdemir. Además de su regreso, se ha observado un detalle sutil pero significativo: los me gusta y los comentarios en redes sociales. En el mundo digital, cada interacción cuenta, y más cuando se trata de dos figuras públicas de este calibre. Se ha rumoreado que Can ha estado dando me gusta a algunas de las publicaciones de Demet, e incluso que ha habido algún comentario, aunque sea muy discreto, que podría interpretarse como un gesto de acercamiento. Si bien esto puede parecer insignificante para algunos, para los fans más acérrimos, estos pequeños gestos son verdaderas señales de que la puerta no está cerrada. Por otro lado, tenemos la postura de Demet Özdemir. Ella ha sido mucho más reservada en cuanto a su vida personal, y eso es algo que siempre ha respetado. Sin embargo, las entrevistas y las pocas declaraciones que ha dado suelen ser analizadas al milímetro. ¿Ha habido alguna indirecta, alguna palabra que pueda sugerir que está dispuesta a perdonar? Algunas de sus declaraciones sobre la importancia de la amistad y de los buenos recuerdos con personas con las que compartió momentos significativos podrían interpretarse como una apertura a un posible acercamiento. Es posible que con el tiempo y una vez que las heridas del pasado han sanado, se pueda valorar de una manera diferente la relación que tuvieron. Es importante recordar el contexto de su ruptura. En su momento se habló mucho de incompatibilidad de agendas, de diferentes aspiraciones profesionales, e incluso de presiones mediáticas. Las relaciones en el ojo público son increíblemente difíciles de mantener, y es probable que la intensidad de su fama y el escrutinio constante hayan jugado un papel importante en la separación. Ahora, con el paso del tiempo, ambos han madurado, han seguido caminos profesionales distintos y quizás han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que fue y lo que pudo haber sido. La idea de perdón en este contexto puede significar muchas cosas. No necesariamente implica una reconciliación romántica inmediata. Podría referirse a un perdón en un sentido más amplio: dejar atrás cualquier resentimiento, cualquier dolor que haya podido existir, y poder tener una relación quizás una amistad, o simplemente un respeto mutuo.
En el mundo de la actuación, es muy común cruzarse con exparejas en eventos, en rodajes o simplemente en la industria. Mantener una relación profesional sana y respetuosa es fundamental. También hay que considerar la influencia de los fans. La pareja de Met y Can tiene una base de seguidores muy apasionada que, desde el principio, anhelaba verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Esta energía de los fans, aunque no determina la vida personal de las celebridades, sí crea un ambiente donde los rumores de reconciliación son constantes y, a menudo, deseados. La esperanza de que vuelvan a estar juntos es un motor poderoso para la conversación y la especulación. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Es muy difícil afirmarlo con certeza absoluta, ya que, como decíamos, las celebridades suelen ser muy cautelosas con su vida privada. Sin embargo, podemos analizar las piezas del rompecabezas. El regreso de Can a Turquía, las sutiles interacciones en redes sociales y las declaraciones generales de Demet sobre las relaciones pasadas, todo apunta a que hay una comunicación que se ha reanudado, o al menos que se está abriendo una puerta para ella. Podríamos estar ante un escenario donde simplemente están manteniendo una amistad. Las relaciones que empiezan en el set de rodaje a menudo crean lazos muy fuertes, y no es inusual que incluso después de una ruptura, quede un afecto genuino y un deseo de mantener el contacto. Quizás Can, al volver a Turquía, sintió la necesidad de reconectar con personas que fueron importantes en su vida y en su carrera, y Demet es, sin duda, una de ellas. Por otro lado, la idea de un perdón puede implicar que hubo algo más que una simple incompatibilidad. Quizás hubo algún malentendido, alguna herida que se necesitaba sanar. Si Demet ha perdonado a Can, esto podría significar que está dispuesta a dejar atrás cualquier conflicto pasado y a considerar un futuro donde puedan interactuar de una manera positiva, ya sea como amigos o, quién sabe, quizás algo más. Analizando las reacciones de ambos en los medios, hemos visto a Demet enfocarse mucho en su carrera, en proyectos internacionales y en una vida personal más privada. Can, por su parte, ha tenido una explosión de popularidad en Italia, pero su regreso a Turquía podría ser una señal de que está buscando un equilibrio o de que tiene asuntos pendientes en su país. Lo que es innegable es que la química entre ellos era palpable en pantalla. Esa conexión que cautivó a millones de espectadores es difícil de olvidar. Y es precisamente esa memoria de su relación en Erkencikus lo que hace que los fans se aferren a la esperanza de un reencuentro. Cada pequeño indicio se magnifica, cada me gusta es analizado, y cada aparición pública se convierte en objeto de especulación. Entonces, para resumir lo que hemos explorado hasta ahora, los rumores sobre Demet Özdemir perdonando a Can Yaman y una posible reconciliación se alimentan principalmente del reciente regreso de Can a Turquía y de sutiles interacciones en redes sociales. Si bien no hay una confirmación oficial de que hayan vuelto como pareja, es evidente que hay un acercamiento, o al menos una apertura a la comunicación, que ha reavivado la esperanza de los fans. La idea de perdón podría abarcar desde una simple cordialidad hasta la posibilidad de una segunda oportunidad en el ámbito romántico. Es fascinante observar cómo las dinámicas entre celebridades se desarrollan, y cómo los medios y los fans contribuyen a crear narrativas a su alrededor. Lo que sí está claro es que la historia de Demet y Can sigue generando interés, y que la posibilidad de un perdón y una reconciliación, por remota que parezca para algunos, es un tema que mantiene a muchos de nosotros pegados a la pantalla, esperando la próxima pista. Y ahora, cuéntenos ustedes, ¿qué piensan sobre este posible perdón y reconciliación? ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O consideran que lo mejor es seguir caminos separados? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Sus opiniones son súper importantes para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y toda esta chismita de alto nivel, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de estas estrellas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Adiós.